Están en Diario TV Multimedia. Muy buenas tardes, estimados amigos y amigas de Diario de Chiapas. Bienvenidos y bienvenidas sean a una entrevista exclusiva con el director general del IMSS, Zoé Robledo, a quien le doy la bienvenida. Muchas gracias por estar en el estudio de Diario de Chiapas. Muchas gracias, Itzel, y a todo el gran equipo aquí del Diario de Chiapas. Y bueno, vamos a hablar de un tema importantísimo, vamos directo al grano. Se trata de la federalización de los servicios de salud como parte del programa IMSS Bienestar. Suena complicado y yo creo que para mucha gente también lo es. Entonces quisiera que me explicaras primero en qué consiste esta federalización. Claro que sí. A ver, en nuestro país la gente atiende su salud, sobre todo en el primer nivel de atención, es decir, las consultas preventivas, las unidades que dan consulta y en los hospitales, dependiendo su tema laboral, es decir, los derechohabientes, los trabajadores que se atienden en el IMSS, los trabajadores del gobierno que se atienden en el ISSSTE y los trabajadores y las trabajadoras que trabajan en los gobiernos estatales y se atienden en instituciones como el ISSSTECH, en nuestro caso en Chiapas. Pero hay un número muy importante de 62 millones de mexicanas y mexicanos que no tienen ningún tipo de seguridad social y se atienden tradicionalmente en las secretarías de salud de los gobiernos de los estados. Ese proceso no siempre fue así. Hasta 1983 era la federación, era el gobierno federal quien se encargaba de esos hospitales y esos centros de salud. Inició un proceso de descentralización y se pasaron a los gobiernos de los estados. El presidente López Obrador, desde el arranque de su gobierno, planteó que tenía que haber una nueva institución que se hiciera cargo de la atención médica, los medicamentos y toda la cadena, digamos, que va acompañada de eso, pero que fuera desde lo federal y que ya no fuera con el Seguro Popular, que no era una institución de atención médica. El Seguro Popular financiaba a los gobiernos de los estados para que cada uno de los 32 entidades operara su sistema de atención médica. Entonces, a partir de ese criterio, desde luego vino la pandemia y demás, pero en 2021 retomamos esa pauta y a partir de eso creamos este nuevo modelo de atención, que está basado en algo que ya existía en nuestro país desde hace muchos años, que era el Coplamar. En Chiapas, desde 1979, que nació el IMSS Coplamar, se atiende a población rural en 10 hospitales, más de 500 unidades médicas rurales, pero estaba muy enfocado a población rural. En áreas de difícil acceso y demás. Entonces se hizo ahora una nueva institución, que es el IMSS Bienestar, un órgano público descentralizado de reciente creación. Apenas en agosto se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de creación, y la intención es que las unidades, hospitales, centros de salud de las secretarías de salud de los estados vayan transfiriéndose a esta nueva institución. Pero esa transferencia incorpora a todos sus trabajadores, es decir, trabajadores y trabajadoras de la salud que hoy están por contrato o como eventuales, o en algunos casos también basificados, hacen esta migración hacia el nuevo IMSS Bienestar. Entiendo entonces que el gobierno federal va a estar a cargo de atender a toda esta población que no tiene acceso a seguridad social. Es correcto. En aquellos estados donde los gobiernos decidan hacerlo así,
y a partir de la firma de convenios arrancamos este proceso. ¿Qué viene ahorita? Tengo entendido que hace un momento arrancó el diagnóstico hacia esta federalización. ¿En qué va a consistir este diagnóstico? El proceso que hemos llevado a cabo en las otras entidades, empezamos en Nayarit, Tlaxcala, Colima, Sonora, Sinaloa, Baja California Sur, Campeche, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Zacatecas, San Luis Potosí. En todos estos otros estados donde ya hicimos esto, no es la primera vez que se va a hacer, se inicia con un diagnóstico. Es decir, personal acude a todas y cada una de las unidades de primer nivel, a los centros de salud. Algunos centros de salud, incluso las casas de salud, están en ejidos muy remotos, en rancherías, no en la cabecera municipal. En el caso de Chiapas, pues por nuestra orografía, por la dispersión de la población, son más de 1,050 unidades de primer nivel, centros de salud, además de los hospitales que tiene el gobierno del estado. Entonces, el día de hoy, con el gobernador Rutilio Escandón, allá en Palacio de Gobierno, estuvieron los más de 200 personales de salud, del IMSS, Bienestar, que van a acudir a esas unidades a hacer este levantamiento diagnóstico. ¿Qué nos permite esto? Primero, que no se hagan más los diagnósticos de escritorio en las oficinas, en donde nada más se va haciendo un chequeo de la información que se manda, sino ir a ver la realidad ahí en donde está ocurriendo para revisar cosas que tienen que ver con infraestructura, con equipamiento médico, con plantillas de personal y con insumos, es decir, medicamentos, material de curación, para poder así tener un diagnóstico muy amplio, territorialmente hablando muy sólido, que determine qué es lo que se tiene que hacer, dónde se tienen que hacer inversiones, ya sea en infraestructura, en equipo o para completar las plantillas de personal. Bueno, ya una vez que se realice este diagnóstico, que no sé cuánto va a durar, ¿cuándo veremos ya este cambio? ¿Cuándo va a ser fehaciente? Bueno, el diagnóstico lo vamos a hacer las próximas 3 semanas. Hacia finales de febrero vamos a tener ya los resultados y a partir de ahí empieza una nueva etapa. Se hacen mesas de trabajo con las autoridades que ya iniciaron los primeros contactos de temas laborales, administrativos, financieros, de atención médica, desde luego, y a partir de eso se empiezan a ir a las unidades ya a hacer capacitaciones y hablar con el personal para explicarles de qué se trata y cómo se empiezan a hacer las inversiones. Lo que hemos hecho en otros estados es cuantificar ese presupuesto y empezar a invertir. ¿Qué es lo que nos genera esto? Incrementos de la productividad. Se hacen más consultas, se hacen más cirugías, se hacen más estudios de diagnóstico. Pero eso va a llevar su tiempo. Solo para que te des una idea, el proceso a la inversa, cuando se descentralizó, el proceso inició en el 83, en 1983 y concluyó en 1997. Nosotros llevamos ya 9 estados completos de abril a diciembre del año pasado y ahora acabamos de estar con el presidente López Obrador en Michoacán, en Morelos, que son los 2 siguientes estados, ya 11 con ellos, y estamos concluyendo los diagnósticos ahora en Chiapas, que estamos empezando, se acaba de concluir Quintana Roo, Hidalgo, Tamaulipas, y así se van a ir sumando más estados. Muy bien, la idea de la descentralización, bueno, me imagino que obedece a que los estados se hagan cargo de los servicios de salud, puesto que la federación no tendría la capacidad para atender a esta población. Así fue en los 80. La pregunta es la siguiente: ¿cuenta el gobierno federal con todos estos recursos para sostener a estos servicios, para centralizarlos? Claro, porque primero esos recursos ya los entrega el gobierno federal. Las instituciones de salud de los estados reciben participaciones federales y fondos muy grandes para su operación. El problema es que eso nos generaba 32 sistemas de salud distintos. Entonces, tú podías cambiar de un estado a otro y en el momento que cambiaras, la calidad podía cambiar, la cobertura podía cambiar, el modelo era incluso diferente. Esa descentralización pues no tuvo éxito. Al final de cuentas fueron justamente los años en donde se incrementaron las enfermedades crónico-degenerativas. En esa descentralización fue cuando se incrementó más la diabetes, la hipertensión, la obesidad en todo nuestro país, porque descuidaron mucho la parte preventiva, el primer nivel de atención. Entonces sí, la idea es esa, que se centralice nuevamente, que se tenga un solo modelo uniforme en todo el país y para eso el presidente López Obrador ha dicho: habrá recursos. Los estados que han decidido no federalizarse mantienen sus condiciones como están para su operación regular. No es obligatorio. No es obligatorio, es a partir, lo tiene que decidir el gobierno del estado. Y bueno, con esta centralización, pues, si algo
molesta a la ciudadanía es la falta de medicamentos, Claro. sobre todo en las zonas rurales. ¿Con esta centralización se garantiza el abasto de medicamentos? O sea, ¿ya no va a hacer falta? Así es. ¿Por qué razón esto es una gran solución? Primero, porque el requerimiento que se va a hacer de cada uno de los estados lo va a hacer una institución federal. Y en ese sentido va a pedir los mismos medicamentos para los mismos padecimientos para todos los estados, y no solamente, no los estados van a pedir de manera diferente sus listados o sus cuadros básicos. En segundo lugar, porque eso nos permite que las compras consolidadas que ahora hace el INSABI tengan mucho más orden, y también tenerlas en una sola red de servicios y de administración de insumos. Una de las cosas que hacemos en los estados previos es que se implementa un sistema de información, que es el SAI, el Sistema de Administración de Insumos, que permite revisar las entradas y las salidas de cada medicamento para poder saber cuántas recetas se surtieron de manera completa y cuántas recetas se rechazaron. Además de que es mucho más eficiente desde el almacén, la farmacia, hasta las manos de los usuarios de los sistemas. Entonces, sí creemos que en vez de tener 32 sistemas con 32 requerimientos de medicamentos diferentes, uno solo de nivel central puede mejorar muchísimo esto. ¿Va a mejorar el servicio, la atención que se da en estos hospitales, como el Gómez Maza, por ejemplo? Tiene que ser así, y lo creemos por una razón. En Nayarit, para poner un ejemplo, se ha incrementado la productividad de cirugías, es decir, se están haciendo como 3 veces más cirugías de las que se hacían antes. Hemos encontrado en el país 32 quirófanos que no estaban funcionando. Hay lugares, así específicamente, donde había dejado de nacer gente del lugar porque el quirófano o la sala de expulsión en tococirugía ya no estaba operando, entonces se tenían que ir a las grandes ciudades a tener la atención obstétrica. Sí, yo creo que la demostración ahí está. Y una razón más, porque se deja de cobrar. En el Seguro Popular se cobraba la atención cuando se salía de la cobertura del catálogo de enfermedades. Cuando uno se enfermaba fuera de ese catálogo, se atendía, pero se cobraba o no se atendía. Entonces, ese cobro también a las personas que no tienen para pagar es el que se ha cerrado. Hemos estado cerrando las cajas de cobro que se tenían del parte del Seguro Popular. ¿Tendrán la misma calidad estas atenciones que, por ejemplo, una persona que no tiene servicio social, cuando llegue a algo más va a tener la misma calidad de atención que un derechohabiente del IMSS? Claro, porque primero están separados, o sea, los derechohabientes del IMSS seguirán acudiendo al IMSS, pero este modelo lo que busca es que se tengan la misma calidad de la atención, sobre todo en un tema, toda la cobertura de los turnos médicos y la contratación de los médicos especialistas. Ese es uno de los grandes retos. Los médicos especialistas que no contamos en el país se están formando más. Ya ahora en marzo van a salir una generación más grande de médicos pediatras, ginecólogos, médicos internistas, anestesiólogos y cirujanos, pero aún así tenemos que seguir formando. Por eso hemos traído médicos de Cuba y demás, para poder tener cobertura en todos esos turnos de atención. Les recuerdo, estamos en vivo con Zoé Robledo, director general del IMSS, y estamos hablando de la federalización de los servicios de salud IMSS Bienestar en Chiapas. Así es. Y bueno, hay cierta inquietud entre los sindicalizados. Hablo de la sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, puesto que algunos temen que se pierdan sus derechos laborales. Claro, sí. No va a ser así, por una razón. Lo que estamos haciendo no es pasarlos al régimen del Seguro Social. El Seguro Social, todos sus trabajadores, casi 500,000 en el país, trabajan en el apartado A del artículo 123 de la Constitución. Los trabajadores de salud están en el apartado B. Los del IMSS Bienestar estarán en el apartado B. ¿Y eso ¿Qué significa? Que los trabajadores que hoy tienen como fuente de trabajo una Secretaría de Salud del gobierno estatal, simplemente es una sustitución de su patrón hacia el IMSS Bienestar, con los mismos sueldos, la misma antigüedad, todo se respeta. Y algo bien importante, en el Estado, como en muchos otros lugares, hay muchísimos trabajadores que no están sindicalizados porque no tienen base, sino que están trabajando por contratos eventuales, temporales, que se los van renovando año con año, o cada 6 meses, o cada 3 meses. A todos ellos, el compromiso del presidente López Obrador es que antes que concluya la administración,
puedan ser basificados, pero en el IMSS Bienestar, como están ahora el resto de los trabajadores con sindicato. Y una cosa adicional importante, los trabajadores que están en los programas de salud pública, es decir, que no es que estén atendiendo en hospitales o unidades, sino que hacen vacunación, vectores, fumigaciones, en los propios distritos de salud y jurisdicciones sanitarias, esos se permanecen en la Secretaría de Salud. Nosotros nos vamos a concentrar en los trabajadores que están atendiendo en hospitales o en unidades de primer nivel. No va a haber despidos. No ha habido un solo despido en todo este proceso en ninguna parte del país. Bien, ¿y por qué llama la atención el por qué Chiapas se sumó hasta ahora? ¿Por qué teniendo tantas carencias, tantas necesidades y sobre todo tantas personas sin este acceso a los servicios sociales? ¿Por qué hasta ahora? Bueno, yo creo que son varias cosas. Primero, es un estado mucho más retador porque es un estado que la mayoría de la población no tiene seguridad social. Es el estado que menos derechohabiencia tiene el IMSS o el ISSSTE. Por otro lado, pues la dispersión de la población. Entonces, si bien este proceso que inició el año pasado, llegamos a Chiapas, pero en un muy buen momento. Y por una razón adicional, porque aquí sabíamos que el gobierno del estado estaba avanzando en inversiones, en un trabajo importante de reconversión de las unidades de la Secretaría de Salud, que nos va a permitir, digamos, que una llegada mucho más tersa, porque confiamos en el gobierno de Rutilio Escandón y sabemos que mucho de lo que estamos haciendo en otros estados, había ya un avance aquí en Chiapas. Entonces, estamos todavía en muy buen momento para incorporar esto. ¿Y no crees hoy que esta centralización, lo del IMSS Bienestar, va a propiciar que algunos patrones se deslinden de sus responsabilidades? No, cuidamos muchísimo eso. Yo creo que en ningún otro gobierno había habido un incremento de la derechohabiencia como ha existido ahora. Se acabó el outsourcing, se tienen mucho mejores controles de fiscalización. Entonces sí, desde luego que ese es un tema que se debe de siempre cuidar y además hemos establecido el mejor método de fiscalización. Tenemos un reporte especializado que solicita el propio trabajador y el trabajador va a saber cuándo un patrón lo ha dado de baja indebidamente. Y una gran cosa diferente, ¿por qué creemos que esto no debe de ocurrir? Porque el IMSS no solo es atención médica, es toda la gama de seguros que tiene un derechohabiente del IMSS. Las incapacidades, el fondo de retiro, es decir, la pensión, el tema de las prestaciones sociales. Eso pues todavía no el IMSS Bienestar es solo atención médica. Entonces creemos que un patrón hoy puede intentarlo, pero el trabajador no lo va a permitir porque en ese momento sabe que estarían vulnerados sus derechos de las otras gamas, de las otras ramas de aseguramiento. Muy bien. ¿Para cuándo entonces veremos en Chiapas esta transformación? Yo creo que a partir de este primer levantamiento es mucho trabajo a lo largo del año. En marzo estaremos iniciando ya las implementaciones. Para abril empezaremos ya a ver los primeros resultados. Va a llevar su tiempo, no es algo de un día para otro, tú bien lo decías, es complejo, incluso de repente hasta explicarlo, pero la mejor validación de esto es que la gente perciba que hay un cambio en la forma como tiene atención médica. ¿Qué le pedirías a la ciudadanía respecto a la confianza hacia este programa? Bueno, lo más importante es, primero, informarse, saber cuáles son sus derechos. Hoy el gobernador hizo algo extraordinario, convocó a todos los presidentes municipales y presidentas de Chiapas, a las universidades, a las cámaras empresariales, a todas las instituciones, porque este proceso lo tenemos que ver como un momento similar al de la vacunación, que requiere y demanda la incorporación de todos a estar muy alertas para saber qué sigue. En ese sentido, a la población, pues estar muy pendientes y que sepan qué es lo que está ocurriendo respecto a este levantamiento y desde luego después, pues como los principales sujetos a los que queremos llegar, la gente que no tiene seguridad social. Soy aprovechando tu visita, quisiera preguntarte, ya hay efervescencia política, hay efervescencia electoral, vemos
Bueno, un sinnúmero de bardas con nombres muy populares de servidores públicos. Ya se pronunció al respecto el IEPC, ha iniciado una serie de procedimientos, ya implementó medidas cautelares, etcétera. También vemos espectaculares. ¿Cómo vas con eso? ¿Tú también te vas a anotar con esta promoción? No, yo creo que en nuestro caso una aspiración que yo he hecho pública tiene una diferencia del resto, que a quienes yo respeto mucho. Una responsabilidad de una institución tan grande como el IMSS y una responsabilidad y un encargo político del presidente López Obrador por hacer la federalización para la gente que no tiene seguridad social en todo el país. Entonces, yo soy respetuoso de las autoridades electorales, respetuoso de quienes tienen aspiraciones, pero pues tenemos trabajos diferentes. Habrá quienes tengan un trabajo que les demande un poquito menos tiempo. Y bueno, hay que preguntarlo porque en estos momentos, cuando se acerca 2024, hasta una caguama se puede malinterpretar, ¿no? Hasta un vaso de agua en taza de café. Bueno, y bueno, de yo hecho, creo que, mira, hay algo que es muy común y que creo que esta semana que concluyó, no, la semana pasada, hubo un esfuerzo importante. A mí me dio mucho gusto ver a la doctora Sheinbaum en la plenaria de los senadores, por ejemplo, y ver al canciller Marcelo Ebrard y ver al secretario Adán Augusto en esa plenaria. El mensaje fue el mismo. Unidad, a quienes estamos en este movimiento desde hace mucho tiempo y quienes han sumado recientemente, tienen que entender que aquí hay unas reglas diferentes, que la campaña sucia, la campaña negativa, la denostación de la que yo en tu servidor es sujeto todos los días, pues no debe de venir de dentro. El reto es en el bloque conservador, el bloque conservador que dejó tirado el sistema de salud de nuestro país. Entonces, ojalá quienes promueven esto, quienes lo hacen, pues ya porque la escuela que traían era esa, pues le paren un poquito y que más bien se sumen. ¿Has recibido ataques o ¿Tú has sentido eso? Sí, bueno, desde luego, o sea... últimamente, imagínate tú, alguien... En estos tiempos. Sí, pues no, bueno, en estos tiempos... Yo se acostumbré a esta campaña sucia desde hace muchos años. Desde el 2018 tiene verificativo y la he ido documentando no por ánimo jamás de revancha, simplemente para saber con quién se debe trabajar. Pero te voy a decir una cosa, la pandemia en particular, a mí me cambió la forma de ver las cosas. Cuando lo que está en riesgo es la vida de las personas, cuando lo que está como una oportunidad es mejorar la calidad de los servicios, pues uno no puede detenerse a ver que están publicando periodistas a sueldo, ni mucho menos. Uno tiene que seguir hacia adelante. Pero creo que la responsabilidad de quienes quieren formar parte de este movimiento de transformación que encabeza el presidente López Obrador es saber que la unidad, la difamación, decía la doctora Sheinbaum, cada que alguien difame a alguien del movimiento, todos deberán de salir a defender. Imagínate, no solo es la omisión, sino que se genere desde el interior del movimiento esto, cuando estamos con tanto trabajo, pues son distracciones que uno quisiera no tener, pero tampoco nos quitan el sueño. Bueno, pero competencia es competencia. No, yo creo que bueno, no. En el acuerdo de transformación en materia electoral, sí. Pero no estamos en tiempos electorales. Pero tomando en cuenta que ya se ha anunciado, que ya Morena ha dicho que viene la elección de sus candidatos por medio de encuestas, ¿tú confías en este método? Porque, sí, claro. Por ejemplo, Monreal lo ha desdeñado y es morenista. Sí, y creo que es un error. Yo creo que hizo mal en 2018 en hacer o en poner en duda el resultado de esa encuesta. Yo participé de una encuesta en 2018 y desde antes de conocer los resultados lo dije claramente, voy a reconocer los resultados y voy a apoyar al ganador. Y así lo hice con el doctor Rutilio Escandón. Porque quienes no están en esa lógica deberían de estar ya en otro lado. El presidente ha sido muy claro, esto nos supera nuestras aspiraciones, supera por mucho nuestras historias personales. Es un momento de transformación de la vida pública de la nación. Entonces alguien que dice, yo respetaré siempre y cuando gane, pues creo que no está hecho para formar parte de la Cuarta Transformación. Yo te lo digo, yo respetaré el resultado, sea que el que sea. Lo que aspiraría yo es que a todas y todos tuvieran esa misma actitud de grandeza para que este proceso, que requiere de más tiempo para implementarse y llegar a muchos espacios más en el país, tenga éxito en el 2024. Y en este porvenir, ¿tú confías en tus posibilidades? Hablando de la gubernatura de Chiapas, ya asumiste hace algún tiempo que sí quieres ser gobernador.
¿Confías en estas posibilidades que tienes? Claro, así en 2018 cuando participé, que era yo senador, participé confiando no solamente en el partido, confiando en que tenía alguna probabilidad. Y eso también te enseña a decir, bueno, cosas que se hicieron en aquel momento hay que hacerlas de manera diferente, siempre respetando las reglas del juego. Y por supuesto que confío en eso. Y confío porque creo que el trabajo que se ha hecho durante todo este proceso, este periodo, debe ser el que hable por uno mismo. Una campaña de espectaculares o esto, pues creo que es algo que no está dentro de mi esquema de promoción. Yo creo que la gente sabrá si hay un trabajo hecho que merezca reconocimiento. Y en este recorrido que haces en todo el país, ¿ya te sientes abrazado, adoptado, arropado por los morenistas, por la militancia? Bueno, yo soy militante de Morena y presidente de mi comité seccional desde el 2017, es decir, hace casi 6 años. Bueno, pues en enero justo del 2017 fue que tomé esta decisión de militar en Morena. No soy nuevo en Morena y al contrario, he participado en los procesos de Morena y siempre soy recibido por los militantes como uno más, como lo que soy. Hay quienes se han ido sumando después y son bienvenidos desde luego también. Y bueno, finalmente hace un momento dijiste que confías en los resultados de las futuras encuestas. Si no te favorecen también, ¿lo aceptarías? Haré lo mismo que hice en 2018, ponerme a disposición del movimiento para que me digan en qué soy útil. Así lo hice en 2018. No, te lo digo no porque crea que lo voy a hacer, ya lo hice una vez. En 2018, en septiembre del 2017 nos dieron a conocer los resultados a tu servidor, al doctor Escandón, al doctor Gurría en aquel momento, e inmediatamente me sumé al movimiento con el doctor Rutilio Escandón, hicimos campaña juntos y estoy muy contento de haber tomado esa decisión. Hay quienes cuando el resultado no es el favorable rompen, tensan las cosas y llaman a una imposición. En este movimiento ese resultado creo que no ha sido el mejor. Ha habido senadores en Michoacán, en Yucatán, que optaron por tomar una vía partidista diferente y quedaron en 5º lugar. Es su decisión política, pero yo llamaría que tengamos una altura de miras de lo que está viviendo el país. Y lo que vamos a vivir el próximo año no es solamente la posibilidad de participar en una elección, es la posibilidad de que continúe este proceso transformador que ha iniciado el presidente López Obrador. ¿Cuál es el porvenir? ¿Cómo se ve Zoé Robledo en 2024? Primero, entregando buenos resultados en lo que hoy es mi encargo, entregando buenos resultados en el Seguro Social, entregando buenos resultados en el proceso de federalización, con una institución nueva, el IMSS Bienestar, que es del tamaño del Seguro Social, ya constituida, en marcha, completa. Así me veo yo, poniendo primero los resultados de mi trabajo como mi primer encargo. Muchas gracias. Gracias, Itzel. Espero tenerte de vuelta muy pronto. Seguro que así será. Gracias a usted y gracias por haberme acompañado en esta entrevista con Zoé Robledo, director general del IMSS. Nos vemos muy pronto y no se pierda el noticiero Chiapas a diario con Fernando Cantón y Viridiana Alonso, hoy en punto de las 2 de la tarde por Diario de Chiapas y también a través de la radio del diario 97.7.